Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Con el nuevo iPhone SE por menos de $100 en Metro conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número 1 en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por $99.99 al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite 1 por cuenta hogar al cambiarse y validar ID. No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles. Los campesinos de Chihuahua han hecho virales videos en las redes sociales mostrando que el río Conchos, que desemboca en Presa La Boquilla y que tiene conexión con esta, tiene suficiente agua y que no hubiese necesidad de vaciar la presa, ya que en los días próximos se esperan muchas lluvias. Además, crece la indignación debido a que las averiguaciones previas realizadas sobre el asesinato de la pareja de líderes que supuestamente andaban liderando la protesta a manos de la Guardia Nacional y posiblemente algún elemento del ejército allí, ya comprobó que estos líderes no andaban armados como acusaron los miembros de la Guardia Nacional. Ahora, el presidente se le acabó la fiesta de la rifa del avión presidencial. Nadie mostró entusiasmo. ¿Qué irá a pasar con los resultados? Nadie ha querido hablar esto el día de hoy. Además, la acusación que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de abrir una petición ante el Senado, una de las cosas más raras que existen en el mundo, para iniciar una averiguación en contra de 5 expresidentes, los últimos de los tiempos modernos. Pero para esto invitamos al licenciado Mario de Jesús Mendiolea para que nos indique bajo las bases legales toda esta maraña de fundamentos y situaciones que están pasando y que nadie ha sabido dar una respuesta. A la familia del campo le agradezco, le paso las felicitaciones al licenciado Mendiolea. A la familia Jiménez en Chihuahua le paso las felicitaciones. Recibí 180 felicitaciones por la colaboración pasada. Buenas noches, licenciado Mendiolea, bienvenido. Francisco, buenas noches. Un gusto de saludarte y de compartir este espacio con todo el auditorio. Gracias, licenciado. Pues ya escuchaste todas las situaciones que están causando polémica. Número 1, ¿había razón de abrir o no abrir la presa para vaciarla? Pues lo que quedó al descubierto, contestando directamente, no era necesario la intervención de la Guardia Militar y tampoco era necesaria la intervención de Conagua. Es decir, lo que estamos viendo aquí, lo que está quedando al descubierto son 2 cosas. La primera, que este es un ejercicio por parte del gobierno federal muy similar al que hemos visto en los otros aspectos de la vida pública ahorita en México, donde tal pareciera que se hacen cosas como viendo a ver cuál es la resistencia de la sociedad civil sobre actos que, tal y como es el caso de La Boquilla, pues a todas luces se puede ver que evidentemente no había una razón por la cual el gobierno interviniera, insisto, ni siquiera en relación al funcionamiento de la presa, y lo que sí se vio es que era solamente una práctica que hoy es muy común en el gobierno del licenciado López Obrador, que hacen cosas, insisto, esperando ver qué tanto es la resistencia civil con respecto a alguna decisión arbitraria por parte del gobierno, cuál es la reacción de los medios y sobre todo empezar a desplegar la nueva política de la Guardia Nacional, que además ya salieron a dar declaraciones, ya dijeron el ejército va a atacar cuando sea agredido. Ya salió un general a decirlo y bueno, pues ante estas declaraciones en México, pues nos están anunciando que bajo el argumento de que cuando la Guardia Nacional
y todos los militares se sientan agredidos, pues inmediatamente van a abrir fuego, porque esa es la orden, contra los ciudadanos mexicanos, cosa que ya pasó en Chihuahua y que, como tú bien decías, en la carpeta de investigación, que de hecho son 4 carpetas de investigación diferentes las que se han abierto, y bueno, las primeras indagatorias lo que arrojan es por parte de la Procuraduría del Estado de Chihuahua, lo primero que arroja es que fueron balaceados por la espalda, Francisco. Esto es lo más grave de todo. No solamente no iban armados, sino los peritajes lo que arrojan es que la que se recibió más impactos de bala, que fue la esposa, bueno, pues las balas las recibieron por atrás. Y esto es una cuestión que deja al descubierto ante la opinión pública mundial que en México la creación de la Guardia Nacional, la primera actuación pública de confrontamiento con la ciudadanía, fue un ataque artero contra ciudadanos desarmados sobre un acto arbitrario del gobierno sin una justificación legal y, lo peor, atacando por la espalda a la gente. Entonces, bueno, eso es en relación a lo de Chihuahua, Francisco. Antes de pasar a lo siguiente, licenciado, me deja indignado, y también la familia Sáenz Reina te escucha en Monterrey y te lee en tus redes sociales, y recibo muchísimos mensajes desde que te entrevisté la primera vez, y ahora te comprometo ante la audiencia que vas a seguir colaborando. De hecho, ya va a salir un promo especial en el cual el licenciado va a tener su segmento. Entonces, licenciado, ¿es cierto que se desató una cacería fiscal contra quienes se cree organizaron supuestamente esta protesta ya en la presa para hacer que salieran las fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército? Porque mucho se habla de que algunos recibieron pues hasta congelamiento de sus cuentas. Sí, así es, y ya lo hicieron público, Francisco. O sea, nosotros tenemos el registro de que por lo menos 20 personas involucradas en toda la organización del movimiento social en La Boquilla tienen sus cuentas congeladas en este momento por el SAT. Es decir, el terrorismo fiscal va acompañado de la represión civil en México. Parecería que estas frases no encajarían en un país como México. Era impensable hace 5 o 10 años. Pero en este momento, pues lo tenemos que decir claramente. Lo peor es que salen las autoridades a decir que van por más. Es decir, las declaraciones del licenciado Herrera de la Secretaría de Hacienda en este sentido han sido verdaderamente preocupantes. Se va a aplicar la ley, pero sabemos perfectamente se aplica discrecionalmente, y resulta ser que a las personas involucradas en Chihuahua pues los empiezan a perseguir. Y no solamente, ahorita voy a dar una primicia que a la gente le puede preocupar mucho, pero yo he estado en contacto ya con 2 de las personas involucradas directamente, de los que se acusa como ser los organizadores, y no solamente es el congelamiento de las cuentas, sino que aparte les han llegado citatorios porque muy probablemente les ejecuten con la ley de extinción de dominio. El gobierno amenaza con quitarles sus bienes. Entonces, esta situación es doblemente grave, porque no solamente se están congelando las cuentas para inhabilitar en cuanto a la capacidad de efectivo, de acceder a sus recursos que tienen en la red bancaria, sino además que les llegan citatorios donde ellos tienen que comparecer ante un tribunal porque hay una solicitud formal para aplicar esta ley que sacó el gobierno federal, que es la ley de extinción de dominio, y probablemente pues simplemente no incautárselas. El término es expropiarles sus bienes por utilidad pública. Es decir, el gobierno ya empezó a amenazar fiscalmente, a congelar cuentas y a advertir, el proceso no es terminado, no les ha llegado una resolución formal, pero que también les va. Esta ley de extinción de dominio es para que el gobierno, pues ante cualquier sospecha o cualquier razón que no necesita ser por una cuestión de bien público, sino simplemente por una cuestión de decisión gubernamental, tiene el derecho de expropiar los bienes de cualquier persona, y tristemente a los de Chihuahua les han caído dobles en la materia fiscal y en la materia de expropiación de sus bienes. Me quedo sin aire, licenciado. Realmente pobre gente, porque aparte muchos fueron lastimados con balas de goma. Entonces, ¿qué les queda a los chihuahuenses en el futuro si están siendo intimidados de esta manera? ¿Hay recursos legales? Por supuesto, hay recursos legales, ya de hecho ya se están organizando. Yo he podido asistir a algunas personas simplemente a manera de consulta para explicar dentro del marco constitucional. Recordemos que en México tenemos una constitución política federal, pero también el estado de Chihuahua, como todas las entidades,
del país tienen una constitución local, es decir, hay una constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua donde están garantizados los derechos de los chihuahuenses que aquí se están violando completamente. Ellos tienen no solamente la cuestión de la opción de las denuncias penales, sino además, volvemos a esta figura que ha estado muy en boca de muchos en México, iniciar una acción de juicio político y una demanda de responsabilidad de los servidores públicos que están interviniendo en esto. Es decir, no solamente estamos hablando de acciones penales, sino de acciones administrativas y de acciones ante el Congreso para poder tramitar una probable solicitud de juicio político contra las autoridades federales que están involucradas y que llegan directamente hasta la Presidencia de la República, pasando por la Guardia Nacional y por los funcionarios de Conagua que dieron la autorización para esta intervención. Disculpando mi ignorancia y el ser un poco incrédulo, ¿cree usted que procedan esas demandas, licenciado? Voy a decir algo que no quisiera yo, pero en Chihuahua sí, pero llegando a México se van a atorar, llegando a la Ciudad de México. ¿Y por qué? Porque recordemos que Chihuahua está gobernado por la oposición en este momento, por un candidato de Acción Nacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los estados, curiosamente, donde está habiendo intromisión de la Guardia Nacional, donde están mandando más efectivos, son los estados gobernados por Acción Nacional, que son los mismos gobernadores prácticamente que se acaban de salir de la CONAGO. Y te dejo, Francisco, un dato adicional para la audiencia. Han llegado, esto es un dato que pueden verificar todos, han llegado a la Guardia Nacional, al estado de Chihuahua, 32,000 efectivos desde que empezó esto en La Boquilla. Es decir, Chihuahua hoy está sitiado por la Guardia Nacional y ese es un mensaje que está mandando el gobierno federal. No les bastó con haber matado a dos ciudadanos, dos campesinos, agricultores que se estaban manifestando libremente, sino que ahora están mandando miles de efectivos para tener el estado sitiado y evidentemente pues controlar cualquier manifestación que se venga. Esto es lo más peligroso. Estados donde la ciudadanía se una para empezar a reclamar la intervención arbitraria del gobierno federal, pues ya en Chihuahua nos está diciendo el gobierno de la República cuál va a ser la actitud que va a asumir y vamos a ver cuál es la respuesta del gobernador de Chihuahua. No podemos sacar de la lista de pendientes en México el hecho de que estos 10 gobernadores que se acaban de la tercera parte de los gobernadores que se acaban de desincorporar de la CONAGO, ahora están diciendo que van a pensar la manera de qué tan conveniente sería replantear el permanecer, escuchen esto, no solamente dentro del pacto fiscal, sino están hablando de la incorporación a la Federación Mexicana. Y esto es gravísimo porque estaríamos hablando de que ya se está de alguna manera viendo la posibilidad legal en cada uno de los congresos de los estados donde los gobernadores así se han pronunciado de dejar de pertenecer a México, a la Federación Mexicana, y bueno, esto es muy grave. Vamos a ver cuál es la reacción del gobernador de Chihuahua, porque él tiene una responsabilidad constitucional dentro de su estado, y él finalmente fue elegido por los chihuahuenses para que pues los defienda, y para que obviamente como parte de una federación, pues no le permita al gobierno federal llegar incluso, como en este caso, a disparar y a tomar actos arbitrarios en contra de los ciudadanos de ese estado. Entonces, se viene una lluvia política fuertísima, Francisco, porque aquí nada más hay de dos. O todo mundo, los gobernadores de los estados donde hay mucha presencia de Guardia Nacional y donde se están empezando a dar estos problemas, o se enfrentan al gobierno federal, o simplemente nos vamos a quedar los ciudadanos en México solos, tratando de hacer contrapeso como sociedad contra la clase política, una clase política donde parece que la oposición hoy no existe. Esa es la realidad en este momento, Francisco. ¿Volverán a suceder en Chihuahua casos de desobediencia civil como cuando era Pancho Barrio el gobernador, si no me equivoco? Sí, así es, Pancho Barrio. Estoy seguro que sí, Francisco. Estoy seguro que sí, porque además, fíjense ustedes el fenómeno que se ha dado. La misma gente de Morena que vive en Chihuahua se está oponiendo al gobierno federal. O sea, el estado, si hay algunas entidades federativas de México donde la ciudadanía está unida, donde es una sociedad muy homogénea, muy solidaria, es en el estado de Chihuahua. O sea, Chihuahua viene de una tradición beligerante en contra de los abusos del poder central en México, pues que es histórica. Lo sé, licenciado, disculpa que te interrumpa.
el grupo Ballina es el grupo más fuerte económicamente en Chihuahua y a todo México. Ahora está una serie de personajes, Matías Mesta, está otro señor, se me fue ahorita su nombre, pero hay mucha gente preocupada por esta situación y por eso recalco lo que tú estás mencionando, licenciado, porque realmente la gente de Chihuahua, sí tienes toda la razón, no se va a quedar de brazos cruzados, e históricamente esa gente ya ha luchado en el pasado. Recuerden los problemas de Madera y Casas Grandes y una serie de situaciones que realmente van a estar por ahí saliendo, y el presidente pues no muestra indicios de conciliar, más bien esto es una respuesta de agresión. ¿Cómo lo ve usted, licenciado? Pues sí, como lo podemos analizar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista mediático y de impacto político, el gobierno de la República está mandando señales muy claras. Y la señal es, esto fue un cambio de régimen e íbamos en serio. O sea, recordemos una cosa, que el cambio de régimen implica también la militarización del país. Y pues insisto, yo no quisiera yo empezar a señalar directamente autoridades, pero Javier Corral fue un hombre que luchó durante muchísimos años en contra precisamente del narcoestado que había en Chihuahua y de sus nexos con el gobierno federal y toda la red de complicidades que había de corrupción en el estado. Ahora que está como gobernador, pues miren, son dos cosas. Lo primero, yo te diría, Francisco, Acción Nacional se juega la supervivencia. Si Acción Nacional en este momento no defiende a los ciudadanos y no se convierte en una oposición real y se funde con los intereses del movimiento Morena y del presidente de la República, yo pienso que Acción Nacional tiene muy pocas posibilidades de seguir existiendo como una fuerza política importante en México. Entonces, yo creo que sí, van a venir más enfrentamientos, pero creo que Chihuahua pues es simplemente, por eso mandaron tantos efectivos de la Guardia Nacional, porque quieren dar el mensaje de que aquí el gobierno es el que manda y que van a utilizar a la Guardia en contra de la ciudadanía si se inconforman. Ustedes vean, ni siquiera pidió disculpas el presidente de la República en sus conferencias mañaneras, ni siquiera se disculpó por lo que hizo la Guardia Nacional. Al contrario, salieron a amenazar que van a repeler las agresiones, que si son agredidos ellos van a disparar, van a comenzar el fuego. Pues estamos advertidos en México. Qué triste que en menos de 22 meses que tiene este gobierno ya estemos hablando de una situación que desde los hechos del 68, 70 y 71 en México no habíamos vuelto a ver. Habíamos tenido casos aislados en Aguas Blancas, Acteal, Ayotzinapa, pero no habíamos visto de manera nacional una situación como esta, donde el gobierno pues está literalmente al más puro estilo de una dictadura, pues actuando sin que nadie lo detenga, como una aplanadora contra los derechos civiles. Y lo vemos, por ejemplo, con lo del avión, Francisco, que tú comentabas ahorita al principio de la entrevista. Ya, esto del avión, pues es otra situación donde vemos que no hay respeto por la ley, porque además, si lo explicáramos ahorita, esta cuestión del avión no solamente ha sido una burla para el pueblo de México, sino que además no tiene ningún sustento legal en todas las facultades que el presidente tiene. Resulta ser que están ellos tomando la Lotería Nacional, violentando su ley, violentando el reglamento que tiene, y están haciendo una rifa que no es rifa de un avión que ni siquiera es de ellos. Y lo peor de todo, pues bueno, resulta ser que los números son negativos. Salió más caro esta caja china, este circo mediático, porque el gobierno federal ahora va a tener que acabar poniendo dinero, y resulta ser que los mexicanos perdimos en este nuevo distractor que constantemente sacan, que es la rifa del avión, y que además invitamos a la gente a que lo busque en internet. Es la misma rifa de aviones que hacía Hugo Chávez en Venezuela durante su mandato. Es más, los discursos son idénticos. Esto que vemos de los distractores del gobierno es del libro de las izquierdas chavistas latinoamericanas, y esto es lo más preocupante. En México se está acabando el Estado de Derecho. Invito a la gente a que busquen el ranking internacional, cómo hemos caído nosotros en estos 21 meses del gobierno, cómo hemos caído terriblemente, y estamos ya prácticamente en los últimos lugares en cuanto a defensa del Estado de Derecho en los países que son evaluados. Esto es francamente preocupante, porque bueno, ya pasamos de ser un Estado, decían un Estado fallido, a ser
pues una incipiente dictadura que está convirtiendo al país en una zona de desastre, una zona de caos. Y no sé si quieras que hablemos de los expresidentes, porque ese es el tema que ahorita está en todos los medios, tú lo comentabas también al principio, pero bueno, lo de los expresidentes es tan claro como si quisiéramos en este momento sacar una fotografía de la ilegalidad, del descaro con que se maneja el gobierno de México. Tendríamos que hablar del juicio contra los expresidentes, y podemos explicarlo así, Francisco. Imagínate que alguien se casa y yo le hago una encuesta para ver si quiere vivir con su esposa. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Te casaste, pero yo te pregunto a ver si quieres vivir con la persona con la que te acabas de casar ante la ley, cuando la cohabitación pues es un derecho y un deber dentro del matrimonio. Ahora resulta que el presidente de la República va a ver si la gente quiere que actúe el gobierno con lo que es su obligación. La Fiscalía General de la República tendría que iniciar procesos legales contra los expresidentes si hay elementos, para empezar porque ya no tienen fuero, ya no son presidentes. No se requiere ningún juicio de desafuero, no se requiere ningún procedimiento más que la presentación de la denuncia, que en este caso son delitos que se persiguen de oficio, y que se iniciaran los juicios contra ellos para que procedieran primero a través de las denuncias penales, se inician las carpetas de investigación y se les finca la responsabilidad por los delitos que se supone se tienen los elementos para poderlos acreditar. Es una burla tal, Francisco, que los que conocemos de leyes sabemos que hay que explicárselo a la gente. Hay algo que se llama la prescripción. Hay instancias, acciones legales que caducan con el tiempo, ya no se pueden ejercer. La gran mayoría de los delitos de los que se ha hablado hasta ahora, en el caso de 3 de los expresidentes que se están hablando, ya no se podría fincar ningún tipo de responsabilidad porque ya prescribió la acción penal. Es decir, ya pasó el tiempo para que se pueda ejercer una acción legal en dado caso de que esos delitos se hubieran cometido y que se pudieran acreditar primero frente a la Procuraduría y después frente a un juez penal. Es lamentable cómo se juega con la gente y cómo se le dicen cosas donde, imagínate, el expresidente Carlos Salinas metido ahí en la votación, en la terna de los expresidentes, cuando todos los delitos que él pudo haber cometido simple y sencillamente ya prescribieron. Ya no sería legal y se juega con la gente de una manera, la gente se está yendo, traen este tema, y no quiero recordar además algo adicional. Es algo que ahora él pregunta si quiere que lo hagan cuando él había prometido en campaña que lo iba a hacer. Entonces, bueno, se están burlando de la gente de una manera terrible y los juristas tenemos que salir a decir, pero es que están preguntando algo que ya ni siquiera es posible legalmente. En el caso del doctor Zedillo y en el caso del licenciado Salinas, ninguno de los dos como expresidentes de México ya podría ser incriminado por los delitos que hubieran cometido porque ya prescribieron. En el caso de los dos presidentes de Acción Nacional y del licenciado Peña Nieto, bueno, es evidente que si tienen elementos, pudieron haber iniciado desde que inició la propia gestión de López Obrador esas denuncias. Ahora están preguntando porque ante el desastre de los números, ante la caída de la economía, ante la caída del empleo, ante el crecimiento de la inseguridad, ante todo lo que se está viviendo y peor, la situación en Chihuahua y en otras partes del país tan alarmantes, pues bueno, hay que tener distractores y los presidentes pues es el circo del mes simplemente, la votación si se les juicio o no. Insisto, el presidente no nos puede preguntar si queremos que se aplique la ley. Se nos está tratando como si la sociedad mexicana fuera un grupo de gente ignorante al que se le pueden decir cosas, pues evidentemente que no, y para esto sirven estos espacios, Francisco, para que vengamos y le digamos a la gente, es un círculo, es un circo malévolo, una falta de respeto que a la sociedad mexicana se le pregunte este tipo de cosas y que peor se estén gastando recursos en este tipo de circos que ya no sirven para nada, porque insisto, en algunos casos ya no se puede fincar responsabilidad y en otros pues evidentemente se pueden hacer sin necesidad de hacer pues todo este espectáculo público que nada más es un circo mediático de lo de la consulta ciudadana. Al rato nos van a consultar también si queremos comer. A la gente le dará risa, pero en Venezuela han llegado a hacer unas consultas ciudadanas que ya rayan ya en una bajeza. En Venezuela se han hecho consultas ciudadanas, en su momento Chávez y en los primeros años de Maduro se han hecho consultas sobre cosas que prácticamente ya es cuántos días quieres comer o cómo quieres que te hagamos llegar las bolsas de comida o cómo será el sistema de distribución de las medicinas. Es una cosa lamentable. Nos están probando, Francisco, poco a poco van avanzando, a ver qué tanto el pueblo mexicano aguante que se nos trate de esta manera y que se burlen de la legalidad.
Yo como abogado constitucionalista tengo una enorme preocupación porque la materia de mi expertise profesional está desapareciendo en México. Hoy la ley está dejando de ser la ley para que la ley se convierta en los caprichos del presidente, y eso nos preocupa bastante. Demasiado, licenciado. O sea que básicamente, pues, ya desaparecería todo lo que es la base del litigio, si perdonas mi ignorancia. O sea, ya no podría alguien ir a abrir una denuncia, a poner una denuncia, porque, pues, todo tendría que ser a base de las consultas presidenciales. Vamos a hacer una consulta si se castiga a los ladrones, a los narcotraficantes, o etcétera, no sé. Lo peor, Francisco, es que son de los delitos que se ha hablado, son delitos que se persiguen de oficio. O sea, imagínese el tamaño asesinato, de la lesiones. burla. Wow. Son de oficio. No tendría el presidente que preguntar, porque esos delitos, la autoridad tiene la obligación, en este caso, insisto, la Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad de iniciar las indagatorias sin que nadie le presente una querella o una denuncia, porque es obligación de la autoridad iniciar simplemente con tener conocimiento. Y la verdad es que, por cuestión de tiempo, insisto, los únicos que pudieran ser sancionables son el licenciado Calderón y el licenciado Enrique Peña, nada más, porque por cuestión de tiempo ya los demás pues ya prescribieron las acciones, a menos que fueran delitos de lesa humanidad, pero aquí sería otra gran mentira, porque ciertamente los delitos de lesa humanidad tienen una periodicidad mucho más grande para ejecutarse sobre el inculpado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ya fueron denunciados ante la Corte Internacional y no se resolvió ninguna culpabilidad, no hay ninguna sentencia, ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni en la Corte Penal Internacional, no hay ninguna sentencia condenatoria porque ya fueron denunciados. Fue denunciado el doctor Cedillo, fue denunciado Felipe Calderón, fue denunciado el licenciado Enrique Peña, y no fueron condenados porque no se encontró una responsabilidad penal. Entonces, ya no hay delito que perseguir en la gran mayoría de los casos, tristemente, pues la gran mayoría de los mexicanos no se da cuenta que esto simplemente es un distractor. Nosotros le contamos 3 distractores vectores fuertes al mes y los va rotando y los va sacando, porque pues ahorita no se puede hablar de los casi 80,000 muertos por el COVID, y no se puede hablar de la deuda externa que está creciendo, y no se puede hablar de todos los subejercicios de la cuenta pública, donde ya el gobierno se acabó todo el dinero que se tenía para poder incluso cubrir algunas cosas esenciales el próximo año de los gastos que tiene el gobierno para el sostenimiento de las cosas básicas de la población. Es un país que se está llenando hoy de militares por todos lados, y es un presidente que prometió no robar, y pues bueno, ya se acabaron más de 1,000 millones de pesos simplemente de este último semestre, de todos los ejercicios de las secretarías de Estado, de todo lo que se llaman los subejercicios. Ya no existe ese dinero, se han acabado todos los fondos, se acabaron todos los fondos de estabilización contra desastres naturales, con todos los fondos ya también están en ceros, no hay dinero. Y pues bueno, este presidente que prometió robar, pues prometió no robar y lo está haciendo, prometió no mentir, y bueno, inventa datos todos los días y no reconoce, porque él siempre tiene otros datos. Entonces el mundo entero hoy tiene los ojos sobre México, Francisco. Hay que decirlo claramente, esta generación puede ser recordada como la generación de mexicanos que desde dentro y fuera del país permitió la instalación del comunismo en México. Entonces es una respuesta que solamente puede surgir de cada uno de nosotros como ciudadanos, si lo vamos a permitir. Nos queda 1 minuto, licenciado. ¿Qué mensaje le das a la audiencia para tratar de parar todo esto? Bueno, a propósito del grito, yo aprovecho este minuto para decírselo. Tuvimos la celebración del grito, y bueno, le quiero hablar a los 129 millones de mexicanos que viven dentro del territorio nacional, pero también le quiero hablar a los 39 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos y a los 36 millones de que son su descendencia. México es un país de 168 millones de personas, y si no se hubieran tenido que ir del país todos nuestros hermanos que viven allá, sería el 8º país más poblado del mundo con 204 millones. Yo les digo a todos, se pregunta que si tenemos que celebrar.
Yo el mensaje que quisiera dar, si algo tenemos que celebrar ahora, que nosotros acabamos de vivir un grito más, es decir, una fiesta de independencia más, es celebremos que la sociedad mexicana está despertando, y si conoces a alguien que no ha despertado, no sabe lo que está pasando en México, no tiene la conciencia o no lo quiere creer, pues simplemente acércale datos, habla con esa persona y tratemos todos de rescatar al país. Yo creo que eso es bien importante porque es nuestra nación, son nuestras raíces, es el lugar donde nacimos, donde Dios nos hizo nacer, y no podemos permitir que un grupo, una mafia, se acabe adueñando de la nación mexicana y destruyendo lo que con tanto trabajo, no el gobierno, sino cada uno de nosotros ha logrado a lo largo de su vida. Mi mensaje sería, vamos a seguir unidos, pero vamos a tratar de desarrollar conciencia en los que todavía no toman partido por tratar de defender a nuestra patria. Muchas gracias, licenciado Mario de Jesús Mendiolea, por esta gran colaboración, y lo tendremos. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.